Muy bien, pues hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a uno de los primeros seminarios de la Asociación Mexicana de Reconocimiento de Patrones. Agradecemos mucho que estén por aquí y como primera parte me gustaría ceder la palabra al doctor Francisco Martínez Trinidad para la inauguración de este seminario. Sí, muchas gracias, pastor. Nuevamente a todos les agradezco que se encuentren conectados el día de hoy. Eh, es un honor a nombre de la Asociación Mexicana de Reconocimiento de Patrones, pues darles la más cordial bienvenida a este ciclo de seminarios mensuales. La Asociación Mexicana de Reconocimiento de Patrones tiene como misión promover la investigación, el desarrollo y la difusión del reconocimiento de patrones y áreas afines en nuestro país, sirviendo como puente entre los diferentes grupos de investigación. Quienes formamos parte de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Reconocimiento de Patrones, deseamos que este espacio se consolide como un referente de colaboración y pues que perdure a través del tiempo, fortaleciendo los lazos de nuestra comunidad. Confiamos plenamente en que este seminario será de gran utilidad para todos los asistentes, impulsando el crecimiento y la innovación de nuestra comunidad. Entonces, hoy inauguramos este espacio de intercambio académico y científico y em, eso nos permite pues reafirmar la misión de la asociación. Y para dar inicio a este seminario mensual, contamos con un excelente ponente, con el doctor Humberto Sosa Azuela, una figura pilar de la disciplina en nuestro país, pero sobre todo un científico muy comprometido con las actividades de esta asociación, de la Asociación Mexicana de Reconocimiento de Patrones, desde su creación. Entonces, sin más preámbulo, agradezco al doctor Humberto Sosa por su generosidad al compartir su trabajo y a todos ustedes por su asistencia. Gracias. Muchas gracias, doctor Francisco, presidente de la Asociación Mexicana de Reconocimiento de Patrones. Entonces, bueno, como ya les comentó el doctor Francisco, el día de hoy tenemos la conferencia del doctor Humberto Sosa, ¿Por qué las máquinas aprenden? Me permito leer una pequeña reseña del doctor Humberto. Juan Humberto Sosa Azuela es doctor en informática por el Instituto Politécnico de Grenoble, Francia. Es profesor de tiempo completo del Instituto Politécnico Nacional, director del Centro de Investigación en Computación, es miembro emérito del Sistema Nacional de Investigadores, es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, miembro de la Academia de Ingeniería y miembro de la Academia Mexicana de Computación. Es también miembro senior del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos IEEE y de la Sociedad Internacional de Redes Neuronales INNS. Es miembro de la Academia de Maquinaria Computacional ACM y de la Asociación para el Avance de Inteligencia Artificial AAAI y Fellow de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial SMIA. Es también miembro del Consejo Consultivo del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. En 2021 fue galardonado con el Premio Nacional de Computación por parte de la Academia Mexicana de Computación. En 2023 fue galardonado con el Premio de Investigación en Instituto Politécnico Nacional en el área de investigación básica. En 2024 recibió por parte del Tecnológico de Estudios Superiores de Catepec un doctorado honoris causa. Finalmente, en enero del 2026, el doctor Sosa fue elevado a la categoría de académico de honor de la Academia de Ingeniería de México. Es autor de 5 libros de texto, 9 patentes, 35 derechos de autor y más de 500 trabajos de congreso y revista. Ha impartido más de 615 pláticas por invitación. Sus áreas de investigación son en inteligencia artificial, aprendizaje máquina, redes neuronales artificiales, análisis de imágenes, reconocimiento de patrones, robótica y metaversos. Muchas gracias, doctor, por aceptar la plática. Bienvenido. Muy bien. Bien, pues antes de comenzar mi plática, quiero agradecer a la Asociación Mexicana de Reconocimiento de Patrones, en particular al doctor Francisco Martínez Trinidad y, y al doctor Pastor, por la invitación que me hacen para participar en este seminario mensual de la AMEX RP. Agradezco a todas las personas
que se encuentran conectadas, profesores, investigadores. Más allá de eso, a todos los estudiantes, que son la razón de ser de todo lo que nosotros, los profesores e investigadores, hacemos en materia de enseñanza, generación de conocimiento y su transformación en soluciones a las problemáticas que nos plantea día con día nuestra sociedad. El día de hoy, como bien se dijo, voy a hablar un poco acerca del por qué las máquinas aprenden. Y para eso quiero iniciar mi plática con esta nota. Página 25 del 8 de julio del 58, hace 67 años, ya 68 casi, en el New York Times se presenta una historia que es, por supuesto, extraordinaria. El encabezado dice: New Navy device learns by doing. Nuevo dispositivo de la Armada que aprende haciendo. Más adelantito, la nota sigue así. Se revela lo que es el embrión de una máquina o computador electrónico que se espera que un día sea capaz de caminar, hablar, ver, escribir, incluso reproducirse a sí misma y en el límite ser consciente de su propia existencia. A esta entrevista se la hacen al psicólogo e ingeniero Frank Rosenblatt, muy conocido por algunos de nosotros. Nos habla de su reciente máquina inventada, el famosísimo perceptrón. De acuerdo a este señor, esta máquina debería de ser la primera que debiera pensar como nosotros los seres humanos. En la misma entrevista, él llegó incluso a asegurar que las máquinas basadas en lo que conocemos hoy por hoy como el perceptrón deberían poder ser utilizadas para explorar otros mundos. Todo esto, por supuesto, en su momento no pasó. El perceptrón no pasó la apuesta. El trabajo de Rosenblatt, por supuesto, fue un trabajo seminal. Y ahora cualquier instructor en materia de inteligencia artificial recuerda que el perceptrón es una de las primeras máquinas computacionales que fueron inventadas por el ser humano, pero que tenía una característica muy interesante. Era capaz de aprender. Y de eso voy a hablar el día de hoy. En la entrevista hecha a este señor por el New York Times, él les dijo algo muy importante. Yo les puedo explicar cómo y por qué mi perceptrón puede aprender. Por supuesto que en la nota periodística los detalles técnicos no se abordaron, pero el objetivo de esta plática es precisamente presentar y explicar a ustedes de una manera muy sencilla algunas de las herramientas matemáticas y algorítmicas que nos muestran cómo este tipo de máquinas son capaces de aprender. Bueno, continuemos con la segunda parte de nuestra plática. ¿Qué es el aprendizaje para máquinas? El aprendizaje para máquinas, de manera muy breve, sabemos que es una de las subáreas o campos de la inteligencia artificial que involucra precisamente la construcción de máquinas que son capaces de diferenciar entre patrones a partir de datos sin que se les haya programado de manera explícita para hacer esto. Por ejemplo, cualquiera de ustedes ve ahí, aunque se parecen, un 4 y un 9. Y aquí en este ejemplo ustedes ven un gato y un perro. ¿Qué es lo interesante de esto? Que una vez que yo he entrenado una máquina como esta, estas son capaces de detectar patrones similares a los nuevos. Por ejemplo, en la parte izquierda todos vemos un gato y en la parte derecha vemos un perro, que no se parecen, no son iguales a los que están acá, pero que comparten características comunes. Y eso es precisamente lo que las máquinas aprenden. Bueno, pues las aplicaciones de este tipo de máquinas son múltiples. Reconocedores de perros y gatos, navegación autónoma, robots de servicio, recomendadores y demás.
Una pregunta interesante, ¿por qué una máquina puede aprender? Bueno, una máquina puede aprender porque lo que hacemos es que confluya de manera extraordinaria varios ingredientes. Por un lado tenemos matemáticas, por otro lado tenemos ciencias de la computación, y a eso le vamos a agregar un poquito de física y neurociencias para que esto nos dé una mezcla tal que la máquina correspondiente sea capaz de aprender. Por supuesto que entre las matemáticas que nos respaldan, que coadyuvan al aprendizaje en una máquina, están el álgebra, el cálculo, así como un poquito de probabilidad, por ejemplo, manifestado en el teorema de Bayes y la distribución gaussiana. Algunas aplicaciones. Y para esto voy a poner algunos videitos. Vean este video. Aquí vemos a un par de robots que cualquiera puede armar actualmente, que utilizan cámaras para poder detectar la bola y patearla. Aquí vemos uno de los primeros partidos, entre robots. Esto se hizo en China. Los robots son capaces de detectar, aunque se caen, pueden hacerlo bastante bien. Aquí vemos otro ejemplo de otro robot, ya de servicio. El robot Optimus Generación 2 de el señor Elon Musk, que es capaz, ¿verdad?, de tomar un pedazo de tela, en este caso una camiseta, y doblar. Pasemos a otro ejemplo. NeoGamma. NeoGamma es un robot de servicio también, que al ser encendido ya aprendió, por ejemplo, a tomar la cafetera, a coadyuvar con una persona para realizar ciertas tareas domésticas, como llevar la ropa, aspirar y demás, limpiar los vidrios, otras, recibir las compras y ponerlas en la casa. Otro ejemplo, vean este robot, por ejemplo, ya es capaz de montar una bicicleta, que sabemos que es una tarea muy compleja. ¿Qué más tenemos? Veamos a este otro robot. Déjenme desactivar esta barra. Aquí está. Vean, este robot logra lanzar desde el otro lado de la canasta y encestar con una precisión asombrosa. Ya casi para terminar, veamos lo que pasó en agosto del 2025. Se celebraron las primeras Olimpiadas de robots entre robots humanoides. Y este es el tipo de pruebas que se les pusieron a hacer. Por supuesto que aquí el robot está reconociendo patrones, está utilizando la visión para analizar imágenes, para poder subir una escalera, para poderla bajar, y para realizar todo un conjunto de tareas asombrosas, como son, por ejemplo, el brincar esta tabla. ¿Vale? Y finalmente les voy a poner otro. Un auto dotado de cámaras detecta patrones, reconoce patrones para poder realizar una tarea que hacia el año 2050 será tan común para nosotros que cualquiera confiará en ir de su casa a su trabajo en un auto autónomo. Bueno, el vivir con robots será una realidad. Hacia el año 2040 se estima que el número de robots será más grande que el número de seres humanos en la Tierra. Usualmente dentro de todas estas máquinas encontramos, entre otras cosas, una red neuronal, como lo encontramos en los perros, ¿verdad? O en los gatos, en los insectos, encontramos un pequeño cerebro que le permite al animal realizar tareas portentosas. Encontrando patrones. Encontrando patrones, y ese es el tema precisamente de esta disciplina, el reconocimiento de patrones, es una de las habilidades
que puede hacer ya actualmente una máquina. Y aunque los modelos actuales, basados en IA, son todavía incapaces de llevar a cabo todas las tareas de alto nivel que los animales o los seres humanos realizamos de manera cotidiana, algo que sí pueden hacer las máquinas o los modelos es encontrar patrones en un mar de datos analizados. Cuando el señor Rosenblatt inventó su perceptrón a finales de los 50, observó que una máquina tan sencilla era capaz de encontrar patrones cuando examinaba datos. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué es un patrón? Un patrón es una relación que está ahí, pero que está escondida entre los datos y que es útil. Dadas ciertas características de los datos, el perceptrón resulta ser que siempre es capaz de encontrar patrones en los datos analizados, pero además lo puede hacer increíblemente en un número finito de iteraciones. De eso vamos a hablar al final de la plática. El perceptrón siempre converge a una solución. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué son los patrones en los datos? ¿Qué implica aprender a partir de dichos datos? Para responder a preguntas como estas, estudiemos el siguiente ejemplito. Supongan ustedes que tienen esta tabla de datos X1, X2 y su correspondiente salida. Si ustedes son analíticos, van a darse cuenta que hay un patrón escondido dentro de esos datos. ¿Cuál será? Si nos esperamos un poquito más, vamos a ver que con un poquito de imaginación, no es difícil descubrir que el patrón escondido en estos datos es este. Y igual a X1 más 2 veces X2. De manera más general, Y es igual a W1 por X1 más W2 por X2, etc. ¿Qué hemos hecho? Bueno, lo que hemos hecho es encontrar o identificar una relación lineal entre la variable dependiente salida y las variables independientes X1 y X2. Esta relación se da precisamente a partir de los pesos W1 y X2. Y por supuesto que en el caso general, en n dimensiones, la salida depende de n valores de entrada que lo podemos poner en manera simplificada por esta sumatoria. Los valores de los pesos W1 hasta W2 pueden ser buscados, por supuesto, de manera manual, lo cual pudiera ser un verdadero problema cuando n crece. Imaginen que n es muy grande, 1.000.000. Aquí es donde precisamente el aprendizaje para máquinas sale al quite. Si existe una manera para, digamos, algorítmicamente encontrar esos pesos, entonces mi algoritmo estaría aprendiendo dichos pesos. ¿Cuál es el objetivo de hacer esto? Bueno, el objetivo de hacer esto es que una vez que los pesos han sido aprendidos, digamos W1 y W2 para nuestro ejemplo, entonces, dados valores cualesquiera X1 y X2 que no están en nuestro conjunto inicial, yo puedo calcular Y. Por ejemplo, si X1 es igual a 5 y X2 es igual a 2, entonces Y igual a 9. ¿Y esto qué tiene que ver con la vida real? Pues mucho. Por ejemplo, supongan ustedes que quieren diseñar un modelo o entrenar un modelo que les permita calcular el precio de una casa en términos del número de habitaciones de dicha casa y los metros cuadrados. Entonces, si existe una relación por el momento lineal entre la salida y esas dos variables, el aprender los pesos W1 y W2 a partir de datos de varias casas, lo que yo habré encontrado es un modelo muy sencillo que me permite predecir precisamente ese precio. Nota, el problema que acabo de resolver es extremadamente sencillo. Con pocos datos yo encontré el modelo que me permite estimar una casa. En la actualidad sabemos que los modelos de aprendizaje para las máquinas actuales pueden requerir de miles, de millones, de billones de datos
para su entrenamiento. ¿Y cuál es la implicación de todo esto? Bueno, la implicación es nada más y nada menos que si yo entiendo cómo las máquinas aprenden, esto me puede a mí ayudar en un futuro a entender cómo es que los animales e incluso los seres humanos aprendemos. La primera máquina es esta, 1943, la máquina de McCulloch-Pitts, que aparece publicada en este trabajo monumental. En este trabajo ellos proponen un modelo muy simple de una neurona biológica y muestran que a través de ella puedo implementar operaciones booleanas como el ilógico, el o lógico y demás. Aquí tenemos una imagen de esa neurona con dos entradas. Las variables x1 pueden tomar solo valores 0 y 1 y la salida es calculada primero al sumar x1 con x2, como lo ven ustedes acá. Luego verifico si esta suma es mayor que un umbral, digamos θ, y si es así, entonces la salida es 1 y si no, es 0. Eso es todo. De manera más general, esa máquina tiene esta forma, con n variables. Y entonces y es igual a 1 si g de x es mayor o igual que θ y 0 si es menor. Y como ya dije, con esta máquina tan simple se demuestra a través de un conjunto de teoremas que aparecen demostrados en el artículo. Yo puedo implementar funciones booleanas, AND, OR y otras con cualquier número de variables de entrada. Con esto puedo ver, primero, como primera, digamos, conclusión, que los datos son muy importantes para que una máquina pueda aprender. La analogía sería la gasolina o la electricidad para que un automóvil pueda avanzar. Así que, como primera conclusión de mi plática, yo puedo afirmar que sin datos mi máquina no puede aprender. ¿Vale? De otra manera, una máquina puede aprender porque yo dispongo de datos para poder hacerlo. Ahora voy a aprender a partir de errores. Sabemos que esto es algo a través de lo cual todos los animales, todos los seres humanos aprendemos. El modelo de McCulloch-Pitts no era capaz de aprender como tal. En el 49, el señor Hebb, en su famoso libro La organización del comportamiento, propone un mecanismo de aprendizaje que nos permite explicar cómo, de alguna manera, los organismos vivos aprenden. Y de manera sucinta, este principio nos dice que nuestro cerebro puede aprender porque neuronas que disparan juntas tienden a reforzar su interconexión. Rosenblatt toma el trabajo de McCulloch-Pitts, toma el trabajo de Hebb y sintetiza una nueva idea maravillosa. Neuronas artificiales que se configuran conforme aprenden logran modificar sus pesos de interconexión. ¿Y qué creen? Rosenblatt utiliza para hacer todas sus simulaciones un computador de aquel tiempo que es muchísimo menos poderoso que el computador que yo traigo en un teléfono. Es una IBM 704. Es este artefacto que ustedes tienen aquí a su derecha. Después, él logra construir su famosísimo perceptrón Mark I en el 58, con un apoyo por parte de la DARPA de $100,000, él logra construir esto. Este artefacto, fíjense que contaba con una cámara que lograba producir imágenes de una resolución de 20 por 20 píxeles. Sin embargo, el perceptrón 1 Mark I era capaz de aprender a reconocer letras a través de sus errores. Y ya que estamos hablando del perceptrón, ¿qué de manera exacta es un perceptrón y cómo éste puede aprender? De manera sencilla, un perceptrón es una
neurona o máquina de Maculo-Pitts aumentada, dotada de un algoritmo de aprendizaje. ¿Sale? Entonces, eso lo vamos a ver enseguida. Aquí tenemos la máquina de Maculo-Pitts aumentada con este elemento. Aquí está el perceptrón y el cálculo que realiza es así. Yo lo primero que hago es sumar estos productos que están aquí y le sumo este valor de B y el resultado sum lo comparo contra el 0. Si es mayor que 0, mi Y es igual a 1 y si no, es igual a -1. Por supuesto que en el caso general de n variables aquí, g de x, el argumento este, es igual a esta suma con este elemento sumado. Y la salida, pues es igual a 1 si precisamente g de x es mayor que 0 y si no, igual a -1. ¿Cuáles serían las principales diferencias entre la máquina perceptrón y la máquina de Maculo-Pitts? Número 1, que en lugar de tomar valores 0, 1 a la entrada, las entradas al perceptrón pueden ser cualquier valor. Número 2, las entradas al perceptrón son multiplicadas por pesos. Véanlo ustedes aquí. Aquí están. Cosa que no sucede en el perceptrón. El resultado es una suma ponderada. Número 3, esta suma es utilizada a la salida para que el perceptrón emita sus valores -1 o 1. Y número 4, lo más importante, es que el perceptrón es capaz de aprender los valores de sus pesos y el bias. Para entender cómo este último paso opera, consideremos el siguiente ejemplito. Supongamos que queremos clasificar a través de una máquina perceptrón a una persona para saber si ésta es obesa o no. Las entradas a mi perceptrón son X1, que es el peso en kilogramos de la persona, y X2, su altura en centímetros. Si yo pongo como base, si supongo como que dispongo de una base de datos con estas entradas y que los puedo usar para entrenar a mi perceptrón para que éste sea capaz de clasificar a una persona como obesa o no, y yo represento a esas dos clases, por ejemplo, la clase obeso por cuadritos y la clase no obeso por círculos, entonces, al tomar datos al azar de mi base de datos, yo pudiera tener, por ejemplo, esta gráfica donde X1, como ya vimos, es el peso y X2 es la altura. Al principio, lo que hago es fijar mis pesos y mi bias en forma aleatoria. Esto nos dará, por ejemplo, y se puede demostrar matemáticamente que en el plano me da una línea. Puede ser esta. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago? Luego lo que voy a hacer es tomar más datos en forma alternada de mi base y voy a ir calculando los pesos W1 y W2 y el bias, provocando así que esta línea que está aquí se vaya moviendo en el plano. Vean, por ejemplo, quedó aquí, y luego a lo mejor quedó aquí, y finalmente, y eso lo vamos a ver finalmente al terminar la presentación, que esa recta va a llegar al estarse moviendo en el plano, en el caso general en Rn, será un hiperplano que queda en una posición, por ejemplo en esta, como divisor de las dos clases. Una de las características de esta máquina es que esta es capaz de aprender los pesos W1, W2, B, todos los W que ustedes quieran, al usar los errores para separar las clases. ¿Y esto cómo lo hace? A través de precisamente los datos. Los cuadrados, como ustedes pueden ver, quedan de un lado de la línea separadora y los círculos quedan del otro lado. Mis pesos aprendidos definen, por un lado, la pendiente de esta línea de separación y por otro lado, el B o bias define el cruce de mi línea con el eje vertical.
Una vez que mi perceptrón ha sido ajustado o ajustado a través de un procedimiento, uno es capaz de determinar ya si una persona es obesa o no obesa. Y para esto damos al perceptrón, por supuesto, el peso de la persona y su altura. Y el perceptrón, si hubo sido bien entrenado, va a ser capaz de determinar esto. En el caso general, por supuesto que el número de entradas puede ser n, y ya no es una línea, sino una superficie de separación que se convierte en un hiperplano de separación en Rn. En el caso de la máquina Perceptron Mark I, noten ustedes, la máquina recibía como entrada un vector de dimensión 400. ¿De dónde sale el 400? 20 por 20. Quiere decir que aquí es 400. Eso es muy grande. Por supuesto que para poder realizar el entrenamiento de esa máquina y todos los cálculos, Rosenblatt necesitaba un maquinón y para eso se le es prestada una máquina, como ya dije, una IBM 704, con la cual puede hacer sus cálculos. El Perceptron Mark I, que es la segunda máquina que les mostré, era capaz de categorizar letras como entradas a una cámara de 20 por 20. Aquí está mi cámara, y lo vería el Perceptron Mark I. Aquí lo tenemos. Esta máquina portentosa fue construida, como ya dije, en el 58 y sin duda fue un logro inusitado. Yo los quiero retar a ustedes a que hoy construyan una máquina como esta y van a ver que eso es increíblemente difícil. Bueno, pues un logro más importante fue la prueba matemática de que una capa de perceptrones siempre es capaz de encontrar un hiperplano de separación con esta restricción, si los datos son linealmente separables. Eso ya lo sabe cualquier estudiante prácticamente, hasta un estudiante de preparatoria. Pero para aquellos tiempos esto fue portentoso. El probar esto requiere echarse un clavado a varias teorías, por ejemplo, a la teoría de vectores, que sabemos que estos objetos forman la columna vertebral de la mayoría de los métodos de aprendizaje para máquinas. Luego entonces, como segunda y tercera conclusión de mi presentación, puedo afirmar que una máquina puede aprender, número uno, porque es capaz de autoajustar sus parámetros libres, o sea, sus pesos de interconexión, y porque además dispongo de un equipo de cómputo para llevar a cabo tal tarea. Bueno, echémonos un poquito un clavado a los vectores y cómo podemos asociar estos objetos con las máquinas que ya vimos. Recordemos que la ecuación general del perceptrón, esta que está aquí, me dice que su salida es igual a 1, ¿verdad? Es igual a 1 cuando esta suma es mayor que 0 y menos 1 en otro caso. Note ahora que el argumento es x en negritas, que es un vector, ¿vale? Entonces, de aquí en adelante yo voy a trabajar con vectores. En el caso dos-dimensional, el perceptrón sin un bias es así. Si esta suma es mayor que un umbral, digamos, menos b, este que está acá, entonces y es igual a 1, de otra forma es igual a menos 1. Esto que está aquí es lo mismo que esto que está acá. Lo único que hice fue pasar esto a la izquierda. Los componentes W1 y W2 en el caso del plano no son otra cosa que ese vector. Y si yo dibujo ese vector, obtengo, por ejemplo, esto que está acá. Bueno, mi línea punteada me muestra la dirección de ese vector, todos lo sabemos. Ahora, suponga usted que dibuja una línea perpendicular a ese vector W. Ajá, esta es perpendicular ortogonal ya en el caso de n dimensiones. Yo puedo ver que esta línea lo que hace es algo muy simple
pero muy profundo. Me permite separar el espacio en cualquier número de dimensiones en dos subespacios. En uno que está sombreado por un lado y el otro que no lo está. Si la línea sólida, ¿verdad?, es el hiperplano de separación, esto que está aquí, entonces mi vector siempre es perpendicular a ese hiperplano. En este caso, en el caso 2D es una línea, el caso 3D es un plano y en el caso general un hiperplano. Para su aprendizaje, el perceptrón, ¿qué es lo que trata de hacer? A través de un algoritmo, lo que hace es encontrar el conjunto de pesos de este vector y del bias de manera que se forme un hiperplano perpendicular a él que me separe el espacio en dos. Estos pesos, como ya dijimos, constituyen el vector W que siempre es perpendicular o ortogonal a mi plano divisor. Conforme mi vector de planos de pesos es cambiado, por supuesto que también la posición del hiperplano es movido, ¿sale? Ya que este siempre está atado en forma perpendicular a este vector de pesos. En resumen, lo que Perceptron hace es encontrar un vector de pesos W que a su vez encuentra el hiperplano de separación correspondiente. Por ejemplo, supongamos este que está aquí. ¿Ah? Este ya después de un ajuste, lo que busca es caer exactamente en medio de estas dos clases. El algoritmo del perceptrón, como veremos enseguida, que es la base de todos los algoritmos que vienen después, nos garantiza que yo voy a encontrar una línea o un hiperplano de separación que sean linealmente separados, pero no necesariamente la mejor. Bueno, vamos a ver. Si este es el vector de entrada y este es el vector de pesos a ajustar y este es mi bias, entonces el entrenar el perceptrón consiste en encontrar este conjunto tal que esta condición se dé. Y esta es la condición que me lleva a precisamente mover el hiperplano a la posición deseada. Dado esto, mi algoritmo, y que lo pueden encontrar ustedes en libros o en internet, de manera muy sencilla, hace lo siguiente. Paso número 1, inicio el vector de pesos en valores chiquititos. Paso número 2, inicializo, ¿verdad?, el parámetro de aprendizaje alfa entre un valor entre 0 y 1. Paso número 3, repito lo siguiente. Para cada dato de entrenamiento de mi base de datos, hago todo esto que está aquí. Primero evalúo la salida Y cuando X es presentado al perceptrón. Si hay una diferencia, entonces, si este es diferente de este, que es la clase deseada, entonces hago mi actualización del vector y por lo tanto muevo mi hiperplano. ¿Cómo lo hago? Agarro el valor anterior y le sumo esta cantidad. Si aquí hay una igualdad, no hago nada. Después hago el fin del sí y después el fin del para. ¿Hasta qué? Hasta que para cada y ocurra esta igualdad. Ajá. Ahora, este es mi algoritmo. ¿Y cuál es el resultado asociado a este algoritmo? Recuerden que dijimos que esto debe de converger. Bueno, ese es el teorema de convergencia del perceptrón que publicó este señor a finales de los 50 en su libro. El siguiente resultado es válido en n dimensiones. Si dos clases de patrones, digamos A y B, cualesquiera, son linealmente separables, la aplicación del algoritmo para el entrenamiento del perceptrón resultará en un vector de pesos W asterisco, tal que ese vector define un perceptrón cuya superficie de separación separa a A de B. Y una vez que este vector ha sido encontrado, este permanece estable.
el algoritmo ya no se mueve más. Ya no ocurren más cambios de peso. 3 ejemplos de pruebas de este algoritmo en el mismo libro de Rosenblatt, Principles of Neurodynamics, en este otro libro de Minsky y Papert del 69, Perceptron, y en este otro, por ejemplo, de Hiking, Neural Networks, a Comprehensive Foundation. Implicación del teorema. Si las dos clases no son linealmente separables, por ejemplo este, que está aquí, entonces el algoritmo no converge, sino que oscila. Esa es la implicación. Como cuarta y quinta conclusión, una máquina puede aprender porque yo dispongo de un algoritmo, al menos, que me permite ajustar sus parámetros libres, y dos, porque yo cuento con un resultado formal que garantiza que dicho algoritmo converge a una solución. En el ámbito de esta plática, ¿qué es aprender? Aprender es ajustar mediante un algoritmo los parámetros libres o pesos de interconexión entre neuronas o nodos de mi red neuronal artificial. No me importa de qué tamaño sea esa red neuronal. Lo que yo dije, sin pérdida de generalidad, es válido para cualquier modelo de red neuronal. Nota. El cómo este proceso de aprendizaje se da en un cerebro biológico, por supuesto, que es todavía un enigma que habrá que dilucidar en el futuro. Conclusiones. Una máquina puede aprender porque cuento con datos. Mi máquina es capaz de ajustar sus parámetros libres. Dispongo de un equipo de cómputo para poder llevar a cabo los cálculos. Existe un algoritmo que me permite o le permite a la máquina de ajustar de manera automática esos parámetros. Y 5, hay un marco formal matemático que garantiza que dicho algoritmo converge a una solución. Para terminar, me brinco ya aquí mucho, ¿no? Yo hablé solamente de los inicios. El día de ayer el profesor Raúl Rojas González dio una excelente plática sobre toda la historia en el desarrollo de las redes neuronales. Yo me quedé solamente en uno de los pasos. Pero ¿qué podemos esperar para el futuro? Cercano. ¿Qué podemos esperar para el futuro? Lejano. Bueno, en un futuro cercano, en mi opinión, podemos esperar un mundo lleno de robots de servicio, así como sistemas basados en IA que estarán a nuestro servicio y que nos harán más fuertes, nos harán más rápidos, nos harán más precisos, nos ayudarán a tomar buenas decisiones, a conquistar otros planetas y demás. Como lo dijo Peter Diamandis en esta nota del noviembre del 25, hacia el año 2040 habrá más robots caminando por las calles en nuestro mundo que seres humanos. Sistemas que nos ayudarán a tomar, como ya dije, mejores decisiones, y yo espero sistemas que contribuirán a que tengamos una mejor calidad de vida. En un futuro distante, podemos tal vez vislumbrar que habrá sistemas y máquinas que sean capaces de razonar y pensar como lo hacemos los seres humanos. Preguntas que quedan contestar, por ejemplo, son las siguientes. Dado que una máquina no tiene necesidades como yo, ¿será que algún día esa máquina inventará bicicletas, telescopios y embarcaciones? Bueno, hecho. Una máquina no tiene hambre, ni es curiosa de por sí, ni quiere explorar. Sin embargo, sí puede ayudar a optimizar funciones, a aproximar funciones, a detectar patrones invisibles. Para mí, como ser humano, por ejemplo, puedo ser yo un médico, a diseñar soluciones bajo restricciones, a explorar millones de combinaciones. Hoy por hoy, por ejemplo, se sabe que hay sistemas basados en IA generativa que me ayudan a mí a crear
por ejemplo, antenas espaciales más eficientes que las diseñadas por un ingeniero, a detectar y a encontrar nuevas moléculas como con características particulares para medicamentos específicos, encontrar estructuras mecánicas con geometrías no convencionales, no intuitivas y que tengan usos no antes explorados. Finalmente, no pienso que algún día tendremos entre nosotros máquinas que vayan a experimentar sentimientos como los nuestros, y menos que sean capaces de sí mismas, al menos no en un tiempo cercano. Y finalmente les voy a dejar un pedacito de este video que les recomiendo que lo vean. 10 cosas que a partir de este año estarán cambiando nuestras vidas. Te presento las 10 cosas que realmente pueden cambiar la vida humana en 2026. El año 2026 marcará un punto de inflexión para la humanidad. Lo que sigue no es especulación lejana, sino procesos que ya están en marcha y comenzarán a sentirse de forma real. Quédate a conocerlos. Número 10. Agricultura controlada por inteligencia artificial. En 2026, la inteligencia artificial empezará a gestionar cultivos completos en tiempo real. Analizará suelo, clima, humedad y estado de las plantas para decidir riego, fertilización y prevención de plagas. Esto permitirá producir más alimentos con menos agua, menos químicos y menor impacto ambiental. Algo clave para la seguridad alimentaria global. Número 9. Medicina personalizada a gran escala. Los tratamientos médicos dejarán de ser genéricos. En hospitales reales se empezarán a aplicar terapias diseñadas según el ADN, el metabolismo y el estilo de vida de cada persona. Esto aumentará la efectividad de los tratamientos y reducirá efectos secundarios, cambiando la medicina tal como la conocemos. Número 8. Batería. Te presento. Te lo dejo para que lo busques y lo veas. De veras que es muy, muy interesante. Finalmente, debemos ser conscientes que ya estamos ante una nueva revolución. Como cuando la imprenta o la electricidad llegaron a nuestras vidas hace años y las cambiaron, hoy la inteligencia artificial está haciendo lo mismo, pero a un nivel muchísimo más grande. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Humberto, por tan interesante presentación. Ah, pasamos a preguntas que puedan tener por parte de los asistentes. Veo una en el chat. Ah, pregunta Alejandro Cornejo Acosta. ¿Cree que la robótica y la inteligencia artificial puede ayudar a reducir la desigualdad social que existe en nuestro planeta? Hasta el momento parece que la mayoría de los beneficios de la IA y la robótica son para las clases sociales con gran poder adquisitivo. Mm, déjenme dejar de compartir. Listo. A ver, yo creo que sí, si usamos esta tecnología como todas las otras, de manera ética y responsable. ¿Qué quiere decir esto? Que mucha gente ha usado la tecnología para enriquecerse a costa del trabajo de los demás, a costa, por ejemplo, de destruir una selva, construyendo un hotel. Lo mismo podemos decir de la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que una herramienta como esta sí puede ayudar a reducir la brecha, cualquiera que ésta sea, una brecha social. Pero en esto los seres humanos tenemos una gran responsabilidad. Al final, una tecnología como la inteligencia artificial es solo una ayuda para que yo tome mejores decisiones. No debo permitir que la máquina tome las decisiones para mí. Ella me sugiere, por ejemplo, a un médico, le indica y le puede decir, mira, yo aquí encontré una microcalcificación y creo que aquí puede haber un indicio de un cáncer temprano. Pero es el médico, es el radiólogo, es el oncólogo el que al final toma la decisión. Y lo mismo en cualquier otro campo. La inteligencia artificial sigue siendo hoy por hoy una herramienta de ayuda que, como ya dije,
potencia mis capacidades, pero no las sustituye. La responsabilidad al final queda en mí como ser humano. Gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta que tenga alguien más? Pueden escribirla si quieren en el chat. Yo tengo una por acá también. A ver, ya llegó otra. Dice Oscar Medellín, gracias por la presentación. Mi pregunta y el contexto es lo siguiente. Andy Clark, filósofo de la mente, mencionó que ya no vale la pena preguntar si somos o no somos computadoras, sino qué tipo de computadora somos. Si las redes neuronales se inspiran en los procesos biológicos humanos, ¿nosotros también somos computadoras? Mm, a ver, si abusamos del lenguaje, yo creo que de alguna manera sí somos máquinas, pero somos máquinas que fuimos creadas o evolucionadas siguiendo un conjunto de leyes que ahí están, que son las leyes biológicas. Estas máquinas de las cuales estoy hablando se diseñan bajo un conjunto de matemáticas y de leyes computacionales, de principios computacionales. Entonces, en este momento no podemos decir que una computadora es lo mismo que un ser vivo, porque para empezar, la computadora no está viva. En cambio, yo sí estoy vivo. Ajá. Entonces hay diferencias fundamentales entre yo, ser humano, y una máquina. Yo pienso, ella no. Yo siento, ella no. Yo respiro, ella no. Yo estoy consciente, ella no. Tal vez algún día, tal vez, pero no sé cuánto, tendrán que transcurrir, tal vez miles o millones de años, lleguemos a construir máquinas o posiblemente las máquinas tengan capacidad para poderse ellas construir o dar lugar a otras máquinas, como lo hacemos los seres humanos, ¿verdad? A través de el fenómeno de la reproducción. Nos reproducimos para poder tener hijos y ellos a su vez hijos y así preservamos la especie. Por el momento no podemos de hablar de ese tipo de cosas en las máquinas, pero no me cierro. En un futuro que puede ser muy, muy lejano, tal vez los cerebros de las máquinas lleguen a evolucionar tanto que lleguen a ser no iguales, pero son muy similares. No en cuanto a su estructura biológica o electrónica, pero sí en cuanto a su estructura funcional. Al final, vean ustedes, por ejemplo, los aviones vuelan como los pájaros. Se basan ambos en las leyes de la aerodinámica. Una diferencia es que los aviones pueden transportar personas, 200, 300 personas. Pueden volar a velocidades hipersónicas. Entonces, ¿y son a pájaros? No. Siguen siendo máquinas muy eficientes. Ajá. Y tienen diversos usos. Entonces, la tendencia efectivamente es así, pero recuerden, apenas estamos en los comienzos. Esta disciplina tiene menos de 100 años. Gracias, doctor. Yo creo que en relación a esta respuesta que acaba de dar, pregunta Hermilo, ¿cree que la IA general, a pesar de la poca investigación en emulación del tacto, gusto y olfato por parte de las máquinas, llegue a desarrollarse? Este, a simularse sí. Ya existen, por No. ejemplo, sensores como narices electrónicas, como cámaras, que pueden de alguna manera simular y emular el fenómeno de la percepción visual, de la percepción olfativa, auditiva, etcétera. Entonces, sí, efectivamente, si dotamos a las máquinas de sensores, lo que necesitamos son algoritmos que le permitan a la máquina entender qué son los datos percibidos, qué son los píxeles, qué son las frecuencias, qué son las señales auditivas. Acuérdense que en el sensor lo único que tenemos son datos.
pero esos datos deben de ser transformados en información útil que le permitan a la máquina entender y tomar decisiones. Todavía estamos, como ya lo dije, en los inicios, pero el futuro es muy promisorio, muy promisorio. Ok, muy bien, gracias. Yo creo que un par de preguntas más. Voy a leer el chat de una que tengo por acá. Pregunta Elfrich González Arevalo, ¿cuál sería el camino a seguir para estudiar o adentrarse en el estudio de la IA de forma autodidacta? Este, yo creo que hay que estudiar las bases del álgebra, del cálculo, de la probabilidad, como tres elementos importantes. Ajá, esos son unos. Luego, la programación. La programación o la codificación en un lenguaje, como puede ser Python o alguno de estos que me permita a mí codificar, estructurar un modelo de red neuronal. Utilizar una herramienta como es Keras, TensorFlow, que me auxilie en el diseño muy arriba de lo que es una red neuronal y ya no tenga que ver yo los detalles. Los detalles los estudio, los conozco, pero ya no tengo que programar una red de cero, sino que simplemente con una línea de código yo puedo ya programar a alto nivel toda una arquitectura de red neuronal o con unas cuantas líneas de código. Debo de ¿qué? De tener un pensamiento crítico. Por ejemplo, si tú quieres inventar una nueva arquitectura de red neuronal, debes de ir más allá y de probar con otras, por ejemplo, otras estructuras algebraicas. Actualmente, los modelos de redes neuronales existentes utilizan estructuras algebraicas sencillas como son los anillos. Ajá, dos operaciones y un conjunto. Sobre esa base trabajan, por ejemplo, todas las máquinas tipo perceptrón. Entonces, prueba con otras estructuras algebraicas y verás que las nuevas máquinas van a tener otras características diferentes y que probablemente te van a permitir resolver otros problemas con menos recursos, que ese es uno de los temas ahorita. Cómo con menos recursos, cómo con menos corriente, hacemos que una máquina opere, entrene y resuelva un problema muy complejo. Son de los retos que tenemos. Hay que probar con nuevos paradigmas. Hay que probar con las versiones cuánticas de esas redes neuronales. Hay que ver cómo, entender cómo hacen, por ejemplo, las bacterias para procesar. Cómo ocurre el cómputo a nivel ADN. El ADN es uno de los computadores más sofisticados que existen en la naturaleza. Tan es así que nos define a cada uno de los que estamos aquí presentes. Muy bien, En doctor, lugar de muchas ser gracias. humanos. Muchas gracias. Y ya sería nada más la última. Si podría compartirnos cuáles son los retos de investigación que está enfrentando, digamos, actualmente su grupo para abordar que las máquinas pues sigan aprendiendo patrones o puedan seguir aprendiendo patrones, ¿no? Bueno, nosotros estamos tratando uno, por ejemplo, tratar de implementar neuronas en hardware directamente. En lugar de que la neurona sea programada en un computador digital, mejor implementar la neurona en hardware directamente. Esto me lleva a mí a la electrónica analógica. ¿Qué ventajas tiene esto? Y ya tenemos resultados interesantes. Que un computador neuronal en hardware, número uno, es más rápido. Ajá. ¿Por qué? Porque los electrones, la corriente fluye de un lado al otro a la velocidad de la luz. Número dos, no hay programación. Ajá. En la electrónica no hay programación. El ajuste se puede hacer a través de memristores, por ejemplo, y ya hay procedimientos que me permiten a mí ajustar los valores resistivos de esos memristores que harían
el mismo, lugar que hacen los pesos W1, W2, W3 en un programa. Ajá. Y número tres, consumen muchísima menos corriente. En lugar de consumir miles de watts, decenas de miles de watts, una computadora neuronal consume miliamperes o incluso nanoamperes, dependiendo de la optimización. Entonces, nosotros estamos trabajando en esa área. ¿Cómo obtener computadores que tengan esas tres características? Que procesen en tiempo real, cero programación y muy bajo consumo eléctrico, como una alternativa para resolver los problemas. Muchas gracias, doctor Humberto, por las respuestas. Entonces, bueno, nada más para cerrar el seminario, eh, veo que hay más preguntas, pero el tiempo lo tenemos limitado y creo que por aquí podemos cerrar el seminario. Entonces, doctor Humberto, a nombre de la Asociación Mexicana de Reconocimiento de Patrones, le agradecemos mucho la participación en este seminario inaugural con este tema de por qué las máquinas aprenden. Por ahí le voy a hacer llegar un pequeño reconocimiento por el email y muchas gracias por contribuir, digamos, al fortalecimiento de nuestra comunidad científica. Y pues de nuevo, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los asistentes y pues estén atentos para ahí el siguiente seminario, ¿no? Si puedo decir algo, muchísimas Sí, gracias, adelante. mi estimado pastor, gracias a Francisco, gracias a todo, a toda a toda a todos los colegas que conforman la Asociación Mexicana de Reconocimiento de Patrones, que yo espero que juntos podamos impulsar este campo de la inteligencia artificial tan interesante que permite pues que las máquinas hagan cosas similares a las nuestras, ¿verdad? Poder oler, poder entender, poder ver, no solo percibir, sino entender lo que se está percibiendo para que ellas en un futuro nos ayuden a conquistar planetas, por ejemplo. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. No sé si aquí cerramos, doctor Francisco. Así es, con esto damos por terminado este primer seminario. Nos sentimos honrados de que Humberto haya sido el primer invitado a dar esta charla. Y pues como siempre, ¿no? Cuando ya la cosa se pone buena, interesante con las preguntas, el tiempo nos mata. Entonces yo invito a todos los que tienen preguntas todavía que se quedaron sin responder a que nos las hagan llegar o se las hagan llegar directamente a Humberto. Estoy seguro que él con gusto podrá también pues, atender, ¿no?, a estas preguntas. A todos, muchísimas gracias y están invitados al próximo mes, al próximo seminario. Haremos circular la invitación por correo. A todos, muchísimas gracias, de verdad. Gracias por su participación. Muchas Gracias. gracias. Nos vemos.